Vamos a continuar con la segunda ponencia de la jornada, así que invitamos a pasar al frente, esta vez desde la UCA, a Enrique Mayocchi, profesor e investigador de la Universidad Católica Argentina. Ya, sí, habría que enfocar mejor la cámara, Enrique, así Decime, Carlos, si se escucha bien acá. se escucha bien. Perfecto. Me compartís la... Les voy a compartir entonces una presentación y la grabamos. Bien. Mientras tanto, recuerdo que Enrique el título de la exposición de Enrique es La inclusión virtual de las criaturas en el autoconocimiento divino según Duns Scott. Bueno, ¿qué tal? Buenos días para los que están acá presentes, para quienes están por el Zoom. Voy a retomar algunas cuestiones que ya estuvieron saliendo. Me va a servir la exposición de María José para ahorrar algunas explicaciones. Pero como marco general, mi presentación se va a centrar en el último comentario que hizo Julio sobre cómo se encuentran las criaturas en la esencia divina antes de ese segundo instante de naturaleza o segundo momento del cual habló María José, en donde se da la intelección y por lo tanto la producción en el ser inteligible. Me voy a intentar centrar un poquito más en el primer momento, corriéndome un poquito también hacia el segundo, ¿no? Vamos. Para. Entonces, me interesa plantear el tema a partir de un problema, una pregunta que propone Garrett Smith en un artículo en donde él sostiene que uno de los principios quizás más básicos del teísmo es que todo depende de Dios. Y si todo depende de Dios, no solamente lo que existe, es decir, lo creado, efectivamente creado, depende de Dios, sino también lo que es inteligible, toda la discusión que estamos teniendo. Ahora bien, si lo inteligible depende de Dios, ¿qué hay en Dios que hace que eso inteligible dependa de Él? Las dos posibilidades que se abren es la esencia divina, como afirmó recién Pedro de Tomás, o el intelecto divino, de acuerdo a como propone María José, que propone Escoto, ¿no? En donde la inteligibilidad, según Escoto, estaría en el intelecto divino. Es decir, el acto de entender es lo que da inteligibilidad a las posibles criaturas. Pedro de Tomás lo voy a colocar dentro de la primera opción, en donde es la misma esencia divina la que hace inteligible a las posibles criaturas. No solamente Pedro de Tomás fue un discípulo no independiente de Escoto, sino también Guillermo de Alnwick, que es uno, quizás el primero, que explicita esta supuesta contradicción en el pensamiento de Escoto, porque lo que dice Guillermo es que no solamente Escoto sostiene que la inteligibilidad se origina por el intelecto divino, sino también en algunos otros pasajes es la misma esencia divina la que es origen de la inteligibilidad. Dice Guillermo de Alnwick. Por lo que Juan Duns, que dice que las criaturas son instituidas en el ser inteligible por medio de un acto del entendimiento divino, y también que la esencia divina, de acuerdo a su absoluta perfección, representa todas las demás cosas, dice expresamente cosas opuestas. O sea que si la esencia divina, de acuerdo a su absoluta perfección, representa todas las demás cosas, entonces ellas son representadas al intelecto antes que inteligidas
por el intelecto divino, y de esta manera son inteligibles antes que inteligidas por el intelecto divino, que es un poco lo que salió en la discusión posterior a la presentación de María José. Pedro de Tomás distingue perfectamente todos los términos, en Duns Scotus sabemos que no es tan así, por lo tanto, Guillermo de Albi, que es el primero que nos alerta en que habría una supuesta contradicción en el si retomamos la discusión, quizás yo le pongo contemporánea, más cercana a nosotros, tenemos por un lado la posición de Garrett Smith, que dice que sí, que efectivamente Duns Scotus nos deja en una contradicción, pero hay otras respuestas. Voy a la C, en donde Gilson, retomando lo que dice Guillermo de Albi, él dice que reporta simplemente y no se mete en la discusión, es otra posible posición frente al problema, no meterse a resolverlo, dice eso se lo dejamos a los filósofos, el historiador solamente lo reporta. Pero quienes dicen que en realidad no hay la contraposición en el pensamiento de Scotus, algunos sostienen que el origen está efectivamente en el intelecto divino. Ahí puse a Walter y a Pini, ahora vamos a ver algunos textos. La voy a incluir a María José y estoy a punto de incluirlo a Julio, después veremos si eso es así o no. Pero hay otros comentadores contemporáneos que sostienen que la inteligibilidad en realidad, según Scotus, se da en la misma esencia divina, como Goris y Ward. Vamos a ver ahora algunos textos. Y me hago la siguiente pregunta, que quizás es, no sé si es mi posicionamiento, pero me gustaría explorar esa tercera vía. Si el origen está en la esencia y el intelecto simultáneamente de alguna manera. Vamos a ver entonces algunos textos de la discusión contemporánea. Alan Walter, que es un conocido escotista, dice muy escuetamente que al conocer la criatura, Dios le da inteligibilidad. Parece ser una afirmación bastante contundente. Pero al principio dice que las posibles criaturas están escritas en la naturaleza divina. Si están escritas, no serían inteligibles aún, previo al acto de conocimiento, es lo que quizás se le podría decir a Walter. Pero bueno, será una cuestión que les voy a ir desarrollando después. En cambio, Pini es más explícito al respecto, es contundente, él dice en Scotus no hay contradicción, y lo que Scotus dice constantemente es que el intelecto divino es quien da origen mediante la producción del ser inteligible, y que en realidad cuando Scotus dice que la esencia representa y contiene eminentemente, en realidad lo que está diciendo es que una vez que el intelecto divino conozca la esencia, ahí el intelecto divino va a poder darle inteligibilidad. Con lo cual, en el fondo, la posición de Scotus para Pini es que el intelecto divino es quien brinda esa inteligibilidad. Por otro lado, los que sostienen la posición de que es la misma esencia divina la que da origen, tenemos un primer autor, que es Goris, que intenta ver que hay elementos neoplatónicos, como recién también María José algo anunciaba, hay elementos neoplatónicos en el posicionamiento de Scotus, sobre todo la idea de continencia unitiva, o también Scotus utiliza la noción de continencia virtual. Voy a ir desarrollando esto de a poco. Pero en el fondo, en la misma esencia divina, hay un orden, dice Goris, hay un orden de razones. Primero es la esencia divina, después las personas divinas, primero la esencia divina, después todos los atributos propios de la esencia divina, después los atributos propios de las personas y después las criaturas, ¿no? Hay como un orden de razones previo al acto de entendimiento, y es en el fondo el autoconocimiento, el automovimiento del intelecto divino el que va descubriendo, por decirlo así, esas diferentes razones, ¿no? Y Thomas Ward también sostiene que
la esencia divina es el origen de la inteligibilidad. ¿Por qué? Porque primero, dice él, para Escoto se encuentra lo real y después lo imitable. No es tan explícito, digamos, o no es tan técnico en este texto, porque es un texto de introducción a los posicionamientos de Escoto, pero me parece que lo podemos incluir dentro de este grupo, quienes sostienen que el origen de la esencia está, de la inteligibilidad está en la esencia divina. Avanzamos. Si bien el tema de las ideas divinas en Escoto se trata en las distinciones 35 y 36, tanto de la lectura y de lo ordinario, en la Reportatio quizás tenemos una afirmación bastante contundente. Hay una pregunta que no se hace en los demás textos, que es si el conocimiento divino tiene un objeto distinto de la esencia, per se, incluida en ese acto de conocimiento. Esa pregunta la responde de esta manera. Dice, de este modo, bueno, después de varias distinciones, da como conclusión la siguiente respuesta. Dice Escoto, de este modo, por tanto, respecto a la primera cuestión, es evidente que todas las cosas se encuentran en Dios objetivamente según su ser inteligible, sin mover a su intelecto ni como primer término de su acto, sino solamente como término secundario en cuanto se encuentra incluido virtualmente en el objeto que es el primer término de su acto. Dice Escoto, las criaturas no pueden ser, primero no pueden mover al intelecto divino porque el intelecto divino se envilecería, sería muy pobre si es movido por algo que es finito. Por otro lado, tampoco puede ser el término primero, porque si algo que es finito es el término primero, entonces de alguna manera eso que está siendo conocido excedería a la potencia. Por lo tanto, tiene que estar, dice Escoto, las criaturas incluidas en el conocimiento de la esencia divina en cuanto a esencia divina. Por eso habla de un primer término de conocimiento. Dios se conoce a sí mismo en cuanto a su esencia. Lo digo con mis palabras, pero que Escoto parece que las quiere usar también en cuanto a su esencia total, ¿no? Donde está todo incluido. Y después tiene un segundo, a partir de conocer la esencia en sí misma, tiene un segundo término de conocimiento, un segundo objeto de conocimiento que serían las posibles criaturas. De esto algo también María José comentó en su exposición. Por lo tanto, me parece que si tomamos todos los textos de Escoto en donde se trata el tema de las ideas divinas, hay ciertas afirmaciones que podemos hacer sin dudar sobre lo que Escoto sostiene. Hay algunas otras posiciones que pueden ser discutibles, pero me parece que en todos los textos queda claro que Dios tiene un solo acto de conocimiento. Por otro lado, que ese único acto de conocimiento termina en dos objetos. Esto lo dice Escoto además, no solamente en las distinciones en donde trata el tema de las ideas divinas, sino también en otros lugares de su obra. Por eso me parece que es una afirmación contundente de la cual no podemos dudar. Y que la esencia es el objeto primario, las criaturas son el objeto secundario, y que los objetos secundarios se encuentran virtualmente en el objeto primario. Es lo que dijo en ese parágrafo anterior, porque me parece que ahí hace un cierre bastante contundente de muchos otros comentarios que va haciendo en la lectura y en la ordinaria. Avanzamos un poquito. Entonces, me voy a centrar en la primera proposición. Hay un solo acto de conocimiento en Dios. ¿Por qué me voy a centrar en ese primer punto? Porque si Dios conoce diferentes objetos, esos objetos le estarían dando al acto de conocimiento, o le dan al acto de conocimiento, o hacen, mejor dicho, que haya diferentes actos de conocimiento. ¿Por qué podemos distinguir los actos de conocimiento? Por los objetos.
Por lo cual, si Dios tiene no solamente un primer objeto, sino segundos objetos, las criaturas, entonces tendría que haber un montón de actos de conocimiento divino. Dijo Cotto, eso no es así, hay un solo acto de conocimiento, y para poder empezar a explorar un poco cómo es que se encuentran las criaturas virtualmente en el conocimiento que Dios tiene de su propia esencia, me parece interesante ir, no quizás a los lugares clásicos en donde trata sobre el objeto del entendimiento divino, como es las primeras distinciones del ordinario, el prólogo, la distinción 1-2, donde trata todos estos temas, sino ir más bien a las cuestiones quodlibetales. En el quodlibet quinto, Cotto se va a preguntar si la relación de origen es formalmente infinita. En la cuestión 1, él dejó sentado que la esencia divina es infinita, y ahí infinita significa como un modo intrínseco del ser. Sabemos, no voy a desarrollar esto, pero que Cotto sostiene que el concepto de ser es unívoco, se aplica exactamente de la misma manera a las criaturas y a Dios. Y claro, ¿cómo diferenciar a Dios de las criaturas? Bueno, dice Cotto, por este modo intrínseco que posee Dios, que es la infinitud, y el modo intrínseco en el ser que tienen las criaturas, que es la finitud. Es decir, que si uno quita, dice Cotto, todas las propiedades, todas las características que posee Dios, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es un ser infinito. No solamente queda un ser, sino que queda un ser que su modo intrínseco, es decir, que si yo lo quiero pensar sin todas esas propiedades, no lo puedo pensar sin ser infinito. Ahora, ¿qué sucede con las diferentes personas divinas? Que se originan mediante relaciones, ¿no? Relaciones de origen hace referencia a las diferentes personas divinas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿son formalmente esas relaciones infinitas? La respuesta de Cotto va a ser que no, formalmente solo es infinita la esencia divina. Las relaciones no son infinitas, aunque reciben la infinitud por ser idénticas a la esencia divina. No, ese es el contexto de la cuestión, no voy a entrar en eso, pero sí, en este contexto, lo que va a explicar Cotto es que el intelecto divino tiene la esencia como objeto propio de acuerdo a 3 primacías. La primacía que él llama de adecuación, el intelecto como una potencia cognoscitiva no excede al objeto mismo. La primacía de virtud, es decir, que mediante el intelecto, mediante el conocimiento de su esencia como objeto, entiende todo otro objeto, esos objetos secundarios de los que hablábamos antes, y la primacía de perfección, en donde el objeto tiene toda la perfección para aquietar la potencia. Es decir, el intelecto divino, que es infinito, porque pertenece por naturaleza a la esencia divina, ese objeto que es infinito solo puede aquietarse no mediante el conocimiento de las criaturas que son finitas, sino mediante el conocimiento de la misma esencia que es infinita. Vamos con la primacía de virtud a desarrollar un poco más, ¿sí? Dice el Cotto, solo la esencia divina es objeto primero del intelecto divino de acuerdo a la primacía de virtud. ¿Qué argumento da para esto? Dice, el entendimiento no puede tener varios objetos primero por primacía de virtud. ¿Por qué? Porque entonces, conocer A sería la razón de conocer B, pero conocer B también sería la razón de conocer A, con lo cual hay un círculo vicioso de ese Cotto. Ahora bien, la esencia divina es el primer objeto con esa primacía de virtud porque es infinita. Voy a desarrollar un poquito más el tema de la infinitud del conocimiento, de la esencia divina. ¿Sí? Me interesa ver cómo esa inclusión virtual tiene que ver con la infinitud de la misma esencia divina.
Estamos en el cuadrivet quinto, dice Coto. Lo que es razón de ser es razón de conocer. Por tanto, el infinito, que contiene en sí eminentemente toda entidad, contiene también en sí eminentemente toda cognoscibilidad. Ahora bien, lo que en sí contiene virtualmente algo es también lo que mueve a su conocimiento. Luego, el infinito intensivo tiene razón de objeto primero, con primacía de virtud, respecto del entendimiento divino. Muy interesante me parece la primera afirmación, porque el Coto es explícito en algo que también María José anunció, ¿no? Lo que es razón de ser es razón de conocer. De alguna manera, si las criaturas están siendo conocidas es porque algún tipo de ser deben tener. Porque no sé si es el ser inteligible o es algún otro tipo de entidad en la misma esencia divina. Ahora bien, dice Coto, lo que en sí contiene virtualmente algo es también lo que mueve a su conocimiento. Si la esencia divina o la esencia en cuanto conocida contiene algo virtualmente, las criaturas como objetos secundarios, es la esencia la que mueve al intelecto. Es decir, que si el intelecto realiza un acto de conocimiento es porque de alguna manera la esencia divina le estaría proporcionando algo, lo que necesita para que esa fuerza se actualice. Voy ahora a la primacía de adecuación. Dice Coto, de esto, es decir, del parágrafo anterior, de esto se sigue que lo mismo es objeto primero por primacía de adecuación, es decir, lo que es primero por primacía de virtud, es obvio que también va a ser primero con primacía de adecuación, ya que el entendimiento divino no tiene un objeto adecuado común por abstracción de todos los objetos, sino común con comunidad de virtud a todos los objetos per se. Es decir, el intelecto divino no abstrae lo que es común a todos los inteligibles, sino que ya los contiene a todos ellos, y por eso los puede conocer, y por eso es adecuada su esencia. La idea de la abstracción implicaría que ya hay seres inteligibles, que el intelecto divino toma de ellos lo que hay en común y formaría el objeto. Pero lo que Coto dice es, bueno, por supuesto que el intelecto divino no conoce de esa manera, no conoce por abstracción, sino que conoce ya por esa comunidad de virtud, ¿no? Con lo cual, si hay primacía de virtud, hay también primacía de adecuación. Estamos entonces en el cuadrivet quinto. Luego de explicar esas tres primacías, Coto va a poner una objeción. La objeción es la siguiente, ¿no? La objeción a la cuestión que es que las relaciones de origen no son infinitas, formalmente infinitas. La respuesta es, entonces, el argumento es el siguiente. Dice, cuando un entendimiento tiene un objeto, primero con primacía de virtud, entiende todo otro objeto según su orden al objeto primero. Acá ya hay un dato nuevo, ¿no? Es decir, eso que es posterior está de alguna manera ordenado. Ejemplo, cuando un entendimiento tiene un objeto primero con primacía de virtud, entiende más inmediatamente lo que es idéntico per se a tal objeto que lo que le es idéntico per accidens. Ahora bien, el entendimiento divino tiene un objeto con primacía de virtud y de adecuación completamente idéntico, la esencia divina. Es, como se dijo, la esencia divina bajo la razón de esencia. Luego, nada personal, de estas relaciones de origen, es objeto primero suyo de este modo. Sin embargo, lo personal es más próximo al objeto primero que un objeto creado, siendo idéntico a él. Le es obviamente más próximo en entidad y, por consiguiente, en cognoscibilidad. Este es un poco el camino que Boris, en esta idea, en esta intención de ver qué elementos neoplatónicos hay en Coto, se empieza a apoyar o se empieza a ver, ¿no?
Es decir, la esencia divina mueve al entendimiento a su conocimiento, al conocimiento de la esencia en cuanto a esencia total. Ahora, ese conocimiento le sigue o le permite conocer las personas, conocer propiedades, conocer lo creable. Hay un orden, dice Scott, en todo eso. ¿Hay un orden de qué? De proximidad respecto de la misma esencia divina, como objeto primero. Claro, las personas son incomunicables, la esencia divina es comunicable, pero las personas son incomunicables, con lo cual están un poquito más lejos, por decirlo así, que la noción de esencia como esencia. Las criaturas están mucho más lejos, porque son finitas de suyo. Por lo tanto, claro, hay una relación, ¿no?, entre todos esos objetos secundarios que se pueden ir encontrando en la esencia divina. Hay otra objeción en ese artículo tercero, en donde quizás el Scotto es más explícito, o es absolutamente explícito, respecto de estos posicionamientos neoplatónicos, ¿no? María José habló recién del tema de la emanación, fue muy cautelosa en cómo utilizó ese término, y Scotto no tiene ningún problema en usarlo, lo usa varias veces. Dice entonces a la cuarta objeción, en donde la paternidad es idéntica a la esencia divina, por lo tanto es formalmente infinita. De suyo no lo es, pero lo es por la esencia divina. En esta cuarta objeción dice Scotto: lo absolutamente primero en lo divino es la esencia en cuanto tal, que según el Damasceno es un mar, porque comprende todas las perfecciones divinas. La esencia es infinita en sí, no solo intensivamente, sino también virtualmente primera, en cuanto contiene per se todas las perfecciones intrínsecas. Ahora bien, de esta primera entidad, en cuanto es lícito hablar así, emanan todas las demás ordenadamente. Primero, en efecto, las entidades esenciales intrínsecas que no dicen relación ad extra, todos los atributos propios divinos. Segundo, las entidades nocionales o personales. Tercero y último, las entidades creadas o extrínsecas. Todo lo que emana recibe de ella la perfección de que es capaz, que no le repugna. Y la causa cuasi eficiente y primaria de lo recibido es la infinidad de la esencia. Pero la causa o razón formal es la misma entidad propia del emanante. Por último, las criaturas reciben de la esencia divina entidad finita, la única que les compete. Bueno, este pasaje es tremendamente rico para analizar. Quizás da para volver sobre este texto en otros momentos para analizarlo de diferentes lugares, pero quiero quedarme con uno o dos elementos que me parecen muy importantes. Primero, esta idea de la emanación. Dice Scotto, en cuanto es lícito hablar así, evidentemente no hay emanación al modo neoplatónico, no hay emanación real, pero sí hay una especie de cadencia, de aparición de razones dentro del conocimiento que Dios tiene intuitivamente de su propia esencia. Y dice, todo lo que emana recibe de ella la perfección de que es capaz. Es decir, la esencia estaría dando, ¿no? A partir de la esencia es que todo eso que emana recibe la perfección. Con lo cual, acá habría, es uno de esos textos, podría decir Albuquerque, en donde Scotto está sosteniendo que el origen de la inteligibilidad estaría en la esencia divina en cuanto ella da perfección a lo que va a ser entendido. Pero arregló siguiente dice lo siguiente, Scotto: y todo lo que emana recibe de ella la perfección de que, perdón, y la causa cuasi eficiente y primaria de lo recibido es la infinidad de la esencia. Pero la causa o razón formal es la misma entidad propia del emanante. Es decir, hay una causalidad, o una supuesta, una cuasi
como modo de hablar, ¿no? Que después habré que volver a puntualizar, pero una causa eficiente por un lado y una causa formal por otro, que estarían dando un efecto que es esa entidad emanante. La causa eficiente es la infinidad de la esencia. Porque claro, la esencia en su infinidad contiene de alguna manera todas las cosas. Pero la razón formal, la causa formal, es la misma entidad propia del emanante. Esto me hace recordar al famosísimo pasaje que todo el tiempo estamos discutiendo sobre que los posibles son formalmente posibles ex se y principiativamente por el intelecto divino. Me parece que se puede establecer algún tipo de correlación al menos o de analogía. No sé si está diciendo exactamente lo mismo, me parece que no, porque está hablando de la posibilidad en esos textos, y acá estaría hablando, me parece a mí, de la inteligibilidad. Pero en última instancia, la causa eficiente ya no es el intelecto, ¿no? Sino que sería la misma esencia divina en su infinitud, y la causa formal es lo que la esencia divina es lo que es eso. Por lo tanto, todos los demás, las entidades emanantes, van a recibir sus entidades formales de lo que la esencia divina es. Mientras que esa infinidad es lo que explica, por decirlo así, su carácter ontológico. Después podemos volver sobre este texto y seguir discutiendo. Me voy a centrar ahora un poquito en esto de que la esencia divina es un mar, que dice Damasceno. Dice Coto en el texto de la discusión de los atributos divinos, es otro de los textos importantes para todo este debate sobre qué hay en la esencia divina. En el contexto de la discusión sobre los atributos, en el ordinario, Coto introduce una nota, hay un agregado posterior en el texto, introduce una nota para explícitamente explicar cómo entiende él, o mejor dicho, cómo entiende Damasceno, cómo hay que entender a Damasceno en su noción de que la esencia divina es un mar de perfecciones, es un mar infinito de perfecciones. Dice Coto entonces, nótese que la afirmación del Damasceno, un mar de perfecciones, puede entenderse de una manera como lo que contiene real y formalmente en sí mismo todas las perfecciones bajo sus razones formales propias. Así, nada es formalmente un mar, porque es una contradicción que una única razón formal contenga en acto todas las razones formales. Así pues, nada es un mar, a menos que sea idénticamente uno, es decir, Dios, sabio, bueno, feliz, y todas las demás por el estilo. El Damasceno no entiende el término mar de esta manera. Es decir, lo único que es formalmente infinito es la esencia en su totalidad, en cuanto a esencia, ¿sí? Que es el modo intrínseco de ser de la esencia divina. Con lo cual, si vamos, dice Coto, a sostener que Dios es sabio, infinitamente sabio, la sabiduría no se encuentra formalmente en la esencia divina. Porque en última instancia lo que la idea de formalidad está dando en este caso sería como una actualidad propia, Entonces, en realidad, lo único que tiene actualidad propiamente hablando, una actualidad infinita, es la misma esencia divina. Vamos al segundo parágrafo, en donde explica Coto cómo sí entiende Damasceno, entonces, la noción de mar de perfecciones. Lo pongo en texto latino porque era demasiado. Dice entonces, de otra manera, un mar de perfecciones se puede entender como algo formalmente único que contiene todas las perfecciones de la manera más eminente en que es posible que todas estén contenidas en una sola. Pero de esta manera no solo están contenidas idénticamente debido a la infinidad formal del contenedor, pues así cualquier perfección las contiene a todas, sino que además están contenidas virtualmente como en su causa, y además en algo como causa primera que las contiene por sí mismo, y como sumamente universal porque las contiene a todas. De este modo, esta esencia es un mar,
porque en cualquier multitud es necesario detenerse en algo completamente primero. En esta multitud divina, nada es del todo primero, excepto esta esencia. Por lo tanto, no solo es formalmente infinita, sino que contiene virtualmente a las demás. Y no solo algunas, como quizá el entendimiento contiene la sabiduría y el entender, y la voluntad a la caridad y al amar, sino todas, y no conteniéndolas por una virtud de otra, sino por sí misma. Por lo tanto, tiene una infinidad formal y primariamente, es decir, tanto de sí misma como respecto de todo. Una infinidad universalmente causal y virtualmente contenedora. Y por lo tanto es un mar que las contiene a todas, en la forma en que pueden estar contenidas eminentemente en algo que es formalmente uno. Todos los ríos desembocan en el mar, regresan de donde vienen. Esa última afirmación la repite como para que nos quede claro, ¿no? Bueno, este texto voy a rescatar solamente una cuestión, que es la cuestión de esta esencia, ¿no? En Scott, que diga AEC, me parece que tiene una importancia más relevante. Y lo que, en última instancia, lo que está queriendo, me parece, decir sobre el Damasceno, es que hay que entender un mar de perfecciones solamente la idea de que Dios entiende su esencia bajo la razón de esencia. Eso es la esencia como un mar de perfecciones. Ahora bien, esa idea de mar de perfecciones nos abre el camino para entender que todas las demás perfecciones o todas las demás entidades de alguna manera se encuentran como perfecciones en la esencia divina. Perfecciones más o menos cercanas. Sí, gracias. De acuerdo, quizás podríamos decir, de acuerdo también a su imitabilidad. Imitabilidad es una razón propia que no la estamos teniendo en cuenta ahora, pero que en última instancia podríamos decir que una vez que esas están y están dadas, son conocidas, se puede descubrir esa imitabilidad. Avanzamos un poquito. Continencia virtual, entonces. Hablábamos recién del prólogo y las primeras cuestiones del ordinario, donde Scott también se mete con estos temas, ¿no? María José también lo citó en su exposición. Y quizás Scott puntualiza en un momento qué significa contener virtualmente. Y dice en el prólogo del ordinario: se prueba que la esencia del primer objeto conocida habitualmente contiene virtualmente primero el conocimiento de todas las verdades de ese hábito. Estamos en el contexto de la ciencia divina. Dice Scott, hay dos tipos de teología: la teología en sí, o sea, la que Dios tiene de sí mismo, y la teología para nosotros, el conocimiento que nosotros podemos tener de Dios. En el conocimiento que Dios tiene de sí mismo, es decir, la ciencia o el hábito, ¿no?, que Dios tiene sobre su misma esencia como objeto primario, contiene virtualmente todos los demás conocimientos. En última instancia, todas las demás verdades de la teología ya están contenidas virtualmente en él. Esas verdades se van a dar por todos los conocimientos de las diferentes entidades que tiene Dios. Es decir, que en las entidades que emanan, ¿no?, de la misma razón de esencia, están virtualmente las verdades sobre esas entidades. Y todas esas entidades, en ese punto, están virtualmente también contenidas en la misma esencia divina. Este es el contexto de estos parágrafos del prólogo. Entonces, intenta aplicar la idea de virtualmente contenido a este conocimiento que tiene Dios sobre sí mismo. Y dice lo siguiente: el hábito, que se llama ciencia, es la especie inteligible del primer objeto, que alcanza las verdades inmediatas, no formalmente, sino consecutivamente, y cuyo objeto formal adecuado es la actividad de la especie inteligible. Luego, debe sorprendernos si el primer objeto, en cuanto conocido, contiene el conocimiento de aquellas verdades a cuya consideración mueve, aunque inmediatamente, su especie inteligible.
Por el contrario, es lo mismo que la especie inteligible de A contenga virtualmente el conocimiento de B y que A mismo, en cuanto conocido virtualmente, lo contenga. Es decir, que la especie inteligible de la misma A en la memoria puede engendrar el conocimiento de B en la inteligencia. Debe sorprendernos, dice Scotto, si el primer objeto en cuanto conocido contiene las verdades a cuya consideración mueve. De nuevo está esta idea, ¿no?, de que la esencia misma es la que, siendo conocida directamente por su intelecto, por la plena identidad que hay entre el intelecto divino y la esencia es la que mueve, la que le proporciona, ¿no?, la razón de moverse, la idea de la esencia divina como especie inteligible, como razón de conocer. También lo anunció antes María José, cuando en su parte sobre Scotto dijo: todo acto de conocimiento requiere un intelecto, un objeto y una ratio cognoscendi, una razón de conocer. Dice Scotto, la misma esencia divina está siendo la razón de conocer. La razón de conocer no es algo en la esencia, sino que es la misma esencia divina. Por eso, en la misma especie inteligible de A se contiene virtualmente B, todos los demás objetos. Avanzamos. En la red portátil, en el prólogo, pero de la red portátil. Enrique, Sí. discúlpame, quedarían 5 minutos. Nos Bárbaro, podemos Carlos, extender un gracias. poquito más, pero hasta ahí. Dale. Entonces, falta bastante, pero vamos a reducir la temperatura. En el prólogo de la red portátil, según Goris, ya se ve el avance que hay en Scotto sobre ese acercamiento a las posiciones neoplatónicas, ¿sí? Y es el lugar en donde Scotto nos proporciona una sentencia que es conocida como la proposición famosa de Scotto o la regla de Scotto por los comentadores inmediatamente posteriores a él. En el prólogo, la primera cuestión, en el artículo 3, se pregunta si Dios puede ser concebido bajo razones distintas a la razón de esencia, todo lo que estuvimos discutiendo recién. La respuesta es sí. Y en el artículo 4 de esa primera cuestión dice si hay algún orden entre esas razones bajo las cuales se puede concebir a Dios. La respuesta es sí, aunque la razón de deidad es la primera. Y después se pregunta entonces cómo sigue ese orden de las demás razones. Este orden de proximidad y lejanía que hablábamos antes, ¿no? Y ahí es donde se va a enunciar la proposición famosa de Scotto. Dice entonces en el... Sí, gracias. Dice entonces Scotto: por lo tanto, en cuanto al presente artículo, digo que hay un orden entre las razones bajo las cuales Dios es concebible, de tal modo que la razón de esencia es absolutamente primera y las demás subsiguientes razones son anteriores o posteriores según que sean razones más cercanas o más lejanas a ella. Algo que ya había salido en la exposición. Pero la manera en que ese orden de proximidad sea posible es evidente, que ahora viene la regla de Scotto, por el primer argumento que fue dado contra esta posición, en el cual se decía que cualquier orden real que tuviesen algunas cosas realmente distintas, de modo similar tienen un orden, según la razón, en donde son distintas según razón. Es decir, ¿por qué hay una especie de proximidad, de cercanía o de lejanía en las razones que emanan de esa misma esencia divina? Bueno, porque si todo eso se viera en la realidad, habría también un diferente orden. Entonces, por supuesto que el orden no es de una producción causal al interior de la esencia divina, sino más bien de un orden de efectos del cual dependen, pero sin depender causalmente. Bueno, entonces voy a saltearme algunos pasos y voy a volver con lo que dije el año pasado para intentar una tercera posición a toda esta discusión. Voy a buscar la Filmina para estar en Zoom y...
Bueno, entonces, el año pasado en mi exposición estuve analizando un agregado que introduce Scotto en la Ordinatio, del primer libro de la Ordinatio, Distinción 36, en donde quizás es un poquito más explícito en cómo el conocimiento que Dios tiene de su propia esencia lleva al conocimiento de los objetos secundarios, que es lo que estábamos recién discutiendo desde el punto de vista, por decirlo así, desde lo ontológico, ¿no? Desde cómo emanan esas razones de la esencia divina. Ahora estamos desde el plano gnoseológico, o la discusión es más bien desde el plano gnoseológico. Y Scotto acá introduce un término que en realidad ya está en Enrique de Gande, que es la idea de protencio. Esto lo dije el año pasado, con lo cual solamente voy a resumir, como para que el público se renueve, así que para que los que no escucharon, más o menos puedan seguir. Dice Scotto, ¿qué significa que el conocimiento que Dios tiene de su propia esencia se extienda hacia el conocimiento de los objetos secundarios? ¿Qué significa ese extenderse? Porque el peligro acá es que el extenderse sea que tiene un nuevo acto, un acto distinto, uno para el objeto primario, otro para el objeto secundario. Y dice en el parágrafo 43, voy a leer solo ese, dice, por lo tanto, falsa es la imaginación, perdón, voy a leer el 42 para que se entienda mejor. Dice, pero ¿qué es un acto, qué es para un acto extenderse así? No es para ti, es para Scotto, ese ti es Scotto, una relación en acto, no es una relación en acto, ni una relación en el objeto primario es el secundario, lo dijo María José. Por lo tanto, consiste en que el objeto secundario está referido al acto o objeto primario, la esencia divina. Esto no se da sino teniendo algún ser, el ser inteligible, ¿no? Y así se sigue lo que se dijo antes. Por lo tanto, falsa es la imaginación que distingue el inteligir, que sea sobre muchas cosas o muchos objetos, en muchas intelecciones. En efecto, no es necesario que haya en él alguna diferencia. En el acto no hay diferencia. En cuanto es como un medio entre la razón y el objeto primario, al cual le siguen los secundarios. Por lo tanto, es falso que los objetos secundarios sean términos inmediatos del inteligir, como tampoco los mueven, pues no son necesarios para tal acto, pero se requieren en razón del término para que el acto sea de tal cosa. Esto no dice sino una relación en el objeto secundario. Es decir, para que el acto de conocimiento divino sobre una criatura sea efectivamente sobre una criatura, se requiere que esa extensión del conocimiento divino sea de acuerdo a un ser. Pero es solamente un acto en el cual se dan todos esos objetos. Para que se puedan diferenciar se necesita ese ser inteligible, pero ese ser inteligible que se necesita no implica que en Dios haya un acto distinto al conocimiento de sí mismo. En esa misma, al finalizar el parágrafo 43, Scotto anota lo siguiente, ¿no? Que es un dibujo que acá quizás no sé si se ve muy bien en la filmina, pero pone Scotto, ¿no? Dios, dos flechas, el intelecto y la esencia como razón de conocer. Dos flechas que se vuelven sobre el inteligir como acto, una flecha que daría el primer término del conocimiento o el primer objeto del conocimiento, que es la esencia, y después de esa misma esencia en cuanto conocida, varias flechas en donde se siguen los objetos secundarios a las diferentes criaturas, ¿no? Este no es el único manuscrito en donde aparece ese pequeño dibujito, también hay otro. Este, la verdad que está más lindo y hay diferentes colores, además sobre todo que haya ese color que cambia, ¿no? En los objetos secundarios me parece también que puede tener que ver, ¿no? Con esta idea de que en realidad no es uno solo el término, aunque haya objetos diferentes.
Pero también ese dibujo aparece en el manuscrito conocido como A, que es quizás uno de los más importantes bajo los cuales se realiza la edición de la ordinativa. Entonces, para cerrar, ¿no? Me parece que podríamos pensar, esto también es algo que no está cerrado, tendría que seguir justificando, ¿no? la posición, pero en realidad podríamos pensar una tercera posición en Escoto, que la inteligibilidad no será o solo en el entendimiento, o solo en la esencia divina que representa el entendimiento, sino más bien, a la ocurrió anterior, gracias. Sino más bien que en realidad esa inteligibilidad se da gracias a que la esencia representa y el intelecto intelige. Cierro con esto. Julio mencionaba en la pregunta anterior que Escoto dice que el conocimiento divino es igual al conocimiento humano solamente en una cosa, que Dios produce primero el ser inteligible. En toda la discusión sobre el conocimiento humano, Escoto sostiene que la intelección es una conjunción causal de sujeto y objeto. Y me parece que ese mismo tema se podría trasladar al conocimiento divino. Por lo tanto, me inclinaría hoy a defender una posición en donde la inteligibilidad no está o solo en el intelecto o solo en la esencia, sino más bien que se da en el mismo acto de entender, pero considerando que el acto de entender implica una especie de conjunción causal entre la esencia divina y el acto de entendimiento divino. Bueno, me dejo acá y estoy abierto a preguntas. Y después, si quieren, podemos discutir un temita más que puede ser interesante. Muy bien. Muchas gracias, Enrique, por tu exposición. Abrimos ahora el juego de las preguntas. Podríamos hacer como hicimos en la exposición de María José, cediendo la palabra primero a quienes asistimos remotamente, de modo que pueden pedir la palabra en el chat o levantando la mano, y luego pasamos a quienes están asistiendo presencialmente. Yo tengo una pregunta muy breve sobre lo último, Enrique, a ver si te entiendo bien, o mejor dicho, para ver de entenderte un poco mejor. Al final te remitiste a una conjunción causal, perdón, sí, a una conjunción causal del sujeto, bueno, y del objeto, ¿no? Sí. Eh, con relación a la inteligibilidad, esa conjunción se podría entender, aunque no es, entiendo que no la replicaste, no significa lo mismo, como la relación que hay, que plantea Escoto en la distinción 35 entre el exe del objeto y el principiative de la mente divina con relación al ese inteligible. Bueno, habría que compaginar bien todo, ver si es posible, mejor dicho, compaginar todo eso. Escoto había dicho antes, ¿no? Que es la infinidad la que haría la causalidad eficiente y la misma esencia la que haría la causalidad formal, ¿no? En mi interpretación. Quizás ahí también se podría ver como el intelecto es el que produce el ser subjetivo y es el objeto el que produce el ser objetivo del acto de conocimiento humano. Por lo tanto, la misma esencia divina en su infinitud mueve al intelecto, estaría haciendo esa especie de
de causalidad eficiente, digamos. Y por otro lado, la esencia, en su razón formal de esencia, con todas esas entidades que contiene eminentemente, estaría dando la formalidad, es decir, que las cosas son lo que son, el Padre es como es, el Hijo es como es, la piedra es como es, porque de alguna manera la esencia divina es como es. Es decir, la piedra es como es, porque en la esencia divina habría una partecita de piedreidad, y por lo tanto esa infinidad, ¿no?, que permite conocer todo lo que es y puede tener ser, estaría siendo una de esas causas, digamos, mientras que la misma esencia, en su razón de esencia, con todo lo que contiene, estaría dando esas formalidades. Entonces es formalmente como es, y todas las cosas son formalmente como son, porque de alguna manera la esencia divina es como es. O sea, la piedra formalmente es como es, porque representa a la esencia divina en un aspecto tremendamente finito y lejano, pero lo representa, está ahí de alguna manera. Y esa infinitud de la esencia divina es la que permitiría que bueno, el intelecto, ¿no?, la razón de ser, la razón de conocer, el intelecto pueda, ese intelecto finito que es idéntico a la esencia, en su infinitud pueda ir conociendo no solamente la esencia y contraesencia, sino todas las demás entidades que se encuentran dentro de la misma esencia divina. Las va conociendo en la razón de la esencia, pero que replica la razón de esencia o es idéntica en realidad a la misma esencia divina. Que la ratio cognoscendi en realidad es la misma esencia divina. No sé si esto aclara. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Professor Parisoli, tiene la palabra. Grazie. Ti volevo fare una brevissima domanda, perché all'interno di questa relazione che è complessa e articolata, mi ha colpito la riflessione sul mare, sul pelago, no? Questo mare di perfezioni. E quella citazione dall'Ecclesiaste, alla fine, in cui tutti i fiumi vanno al mare e poi continuano il loro cammino. Ecco, siccome a me interessano un po' gli autori che si avvicinano all'infinito attuali, volevo condividere questa appunto posizione con il relatore. Questo tipo di discorso mi pare che escluda proprio che in Scoto ci sia qualcosa come l'infinito attuale, nel senso che recentemente è stato pubblicati dei testi di Giovanni da Ripa, siamo un secolo e mezzo dopo Scoto, è sempre un francescano, in cui invece lì c'è l'infinito attuale, cioè l'infinito più grande di altri infiniti, e tra l'altro non ci si avvicina mai a Dio perché Dio è, come dire, incommensurabile, essendo un infinito attuale. Ecco, non lo so questo, volevo chiedere, sia tutto quel discorso, sia anche questa citazione biblica, ci stanno dicendo che Scoto concepisce l'infinito in maniera cumulativa, oppure secondo te c'è anche uno spazio per qualcosa che ha a che fare con l'infinito attuale? Mi ricordo che Pierre Duhem nelle Système du Monde era molto generoso a trovare infinitisti, no? Infinitista, come diceva lui, però secondo me li trovava un po' con troppa generosità. Vorrei avere appunto la tua opinione. Secondo me qui non c'è l'infinito in atto per nulla, però magari mi sbaglio. Grazie mille. Sí. Bueno, me parece interesante el comentario y la pregunta porque yo entiendo que Escoto defiende, y sobre todo en esa nota agregada para explicar en concreto el término Pelagus, que no solamente
la esencia divina es infinita intensivamente como modo de ser, sino también extensivamente, dice ahí. Ahora bien, esa extensión, Escoto en algunos momentos la explica en términos de cantidad. Evidente, digamos, hay una acumulación, o lo que en términos reales sería acumulación de entidades y de perfecciones, dice Escoto, hay una cantidad virtual en la infinitud divina, con lo cual hay también en acto, esa infinitud es también en acto extensiva, ¿no? Quizás en este sentido que lo va explicando sobre todo en el Quodlibet, ¿no? Donde todas las razones de todas las cosas están también en él. No solamente él es infinito, sino que todas las cosas están en él. Algunas perfecciones se encuentran idénticamente a él. Esto lo dice en otro texto en el Quodlibet, pero no lo puse en la Filipina. Algunas están idénticamente en él, otras se encuentran en las de las criaturas eminentemente en él, para también marcar esa distinción, ¿no? Me parece que el problema en realidad es, bueno, no perder la simplicidad, pero a su vez poder distinguir, ¿no? Cómo una piedra se distingue o cómo el Hijo se distingue no solamente del Padre, sino también de Dios mismo, ¿no? ¿En qué sentido es idéntico, en qué sentido es distinto? Pero me parece que Escoto es bastante explícito en que no solamente la infinitud divina es intensiva, sino también extensiva. Sì, sì, grazie. Anche se la mia idea, io lo guardo forse da uno sguardo un po', come dire, contemporaneo. Io quando interrogo questi autori cerco sempre la corrispondenza biunivoca, perché Georg Cantor, per dimostrare che l'insieme dei reali è più grande di quello dei razionali, sono ambedue finiti, usa il metodo della diagonale a corrispondenza. E a me colpisce che, per esempio, uno come Giovanni D'Aripa, pur non usandolo, ma ha questa idea di un infinito più grande e dice che non ci si può avvicinare a Dio perché in realtà Dio è sempre più grande o più piccolo, non fa differenza perché è un'altra cosa, un po' alla pseudo di Dionigi. Ecco, intensivo ed estensivo è estremamente interessante, però a me estensivo suona un po' cumulativo e quella lì è una falsa immaginatio. Il termine ricorre, no? Anche nelle pagine che tu hai evocato, è un termine che ha una grande fortuna nelle discussioni sull'infinito. Ce l'avrà appunto nel 400, ma anche nella prima epoca moderna. A me piace ricordare che Lobachevsky, quando costruisce una geometria non euclidea, il suo articolo lo intitola Géométrie imaginaire, che non vuol dire immaginaria in italiano, vuol dire reale, perché appunto l'imaginatio latina non è fantastice, ma è qualcosa di concreto. Ecco, intensivo ed estensivo è interessante, però Pierre Duhem sì che insiste che estensiva e l'infinito ha a che fare con l'infinito, però io ho come la sensazione che poi alla fin fine non sia veramente un infinito più grande, cioè è solamente l'infinito grandissimo, ma non più grande di un altro infinito. Cioè che non ci possono essere due infiniti, uno più piccolo dell'altro, che invece è proprio il concetto kantoriano. Io, per esempio, usciamo dal Medioevo un po', però c'è un minimo francese, Emmanuel Maignan, e lui proprio lo sostiene in termini kantoriani. Poi fa anche delle confusioni, fa dei pasticci, però insomma, però è affascinante, ecco. Dico l'ultima cosa, poi non parlo più, ma tutta questa discussione su Giovanni Damasceno, Pelagus, fatta da Scoto è affascinante, perché quanti altri padri della Chiesa o commentatori spirituali cristiani avrebbero analizzato così
il testo di Giovanni Damasceno. Questo è proprio un vertice della filosofia analitica scolastica, perché traduce un'immagine che molti direbbero simbolica, e lui la traduce come se fosse appunto un uso linguistico che va catalogato, e è affascinante questo stile scottiano, ci dice molto sull'autore. Io credo che non tanti autori farebbero così, ecco, è estremamente affascinante. Voglio dire, è solo una parte del tuo intervento questa, però trovo che sia estremamente affascinante proprio per caratterizzare la strategia filosofica di Scott. È analitica, ecco, nel senso aristotelico, e poi insomma nel senso della scolastica. Grazie mille. Sí, también es interesante que empieza a aparecer cada vez más esta idea del Damasceno en textos más bien posteriores o en anotaciones, en la Ordinatio o en algún otro texto. En el Quodlibet, por ejemplo, en el primero se remite, en una anotación, se remite a la anotación de la Ordinatio. Es decir, que hay, me parece, lo muestra esto Goris en su artículo, que hay como un ir increyendo, ¿no? en entrar dentro de esta explicación de más corte neoplatónico, hacia el final, digamos, de los textos que tenemos de Escoto. Entonces, quizás también ese acercarse a esos posicionamientos, también la mención de la continencia unitiva a Dionisio en la Reportatio libro 2, edición 16, ¿no? Que también es como es ir, ¿no? hacia me parece, un corpus de conocimiento que le puede servir a Escoto a explicar algunas cosas que antes no las pudo coordinar muy bien. Es la sensación que me da a mí, ¿no? Te pregunto y vos me... Si querés venir o para que se escuche bien. A ver si me gusta acá. Esto. ¿Carlos? Acá. Sí, le daríamos la palabra a ustedes ahora entonces. Bien, voy a hacer una pregunta. Yo supongo que lo que estoy pensando es, digamos, en tiempo, este texto de la Quodlibet, me encantó la ponencia, me encantó, ya estoy pensando en la pregunta para no robar tanto tiempo. Hay, posterior a la distinción 43, que nosotros también trabajamos, Nati, ¿vos tenés esa imagen temporal fresca? ¿De qué Quizás Carlos la puede ver más fresca, pero me parece que sí. Quodlibet es bastante posterior. Bien, en eso estamos de acuerdo. Porque habría un corrimiento entonces, y ahí viene que no es pregunta, sino es tu apreciación. Hay un corrimiento en la analogía que, en este texto, que podríamos decir, así como en la distinción 43, la acción de principiar era del intelecto divino, y la causalidad, la cuestión formal, la causalidad formal, como lo per se, que respondía al posible, en este pasaje que vos traes, lo que se corre es que la acción principiativa estaría en la infinitud y lo per se, digamos, la causalidad formal sería ya propiamente la esencia. Claro. A ver, sí, esto era y ya me entendiste la... Claro. Me parece que no hay un corrimiento. A ver. Porque me parece que en el fondo está diciendo siempre lo mismo, pero poniendo diferentes aspectos de acuerdo al contexto donde está discutiendo. Entonces, respecto de la línea de la formalidad. Sí. El posible es posible, pero previamente tiene que ser inteligido, ¿sí? Entonces, de alguna manera la cuestión de la posibilidad se desprende de la inteligibilidad, así lo entiendo yo. Está después la ponencia de Thiago Ferreira, que no sé si estará conectado o no, pero que de alguna manera también se expone esto, ¿no? Ahora, acá estaríamos con el paso previo, ¿no? Pero que siempre creo que seguimos una misma línea. Esa inteligibilidad se apoya en la esencia divina.
¿Por qué? Porque en última instancia algo es inteligible porque la esencia divina es de esa manera. Es decir, en los términos que quizás estábamos utilizando en la ponencia anterior, hay en la esencia divina una inteligibilidad y después hay una intelección, aunque Scotto no utiliza los términos de esta manera, pero en última instancia hay algo en la esencia divina que permite que sea el intelecto inteligible, lo puede inteligir. Lo que pasa es que, claro, lo produce porque esa entidad es muy lejana a la esencia divina. Pero no Entonces, te como no parece. hay identidad, como está incluida eminentemente, el intelecto produce ese ser inteligible. ¿Y no estaría perdiendo fuerza el ser inteligible acá ya? ¿No estaría cada vez borrándose más lo multi, digamos, el objeto secundario en esta cita? Lo veo como una cebolla, digamos. Ajá. Entonces, en última instancia, hay un aspecto de la esencia divina, que es piedreidad, que al ser identificada como tal, el intelecto divino produce el ser inteligible, y la posibilidad es por sí misma. ¿Por qué? Porque eso inteligido es de una manera de Dios. Es un aspecto de Dios porque Dios es así. Y hay una cosa más, que es un texto que lo tenés que leer, que está en el Quodlibet, en donde dice, bueno, pero ¿por qué la relación de origen es infinita gracias a la esencia divina y la piedra no? Porque la piedra es piedra y el hijo, la paternidad es paternidad, ¿no? Es decir, hay diferentes aspectos de Dios. Acá quizás el problema sería que la paternidad y Dios parecería ser que es lo mismo, pero bueno, eso no me meto en esa cuestión. Porque el hombre es hombre y Efectivamente. O sea, la relación de paternidad es así y la piedra es así. Ese es así, me parece que tiene su fundamento en la esencia divina. En aspectos de la esencia divina. Insisto que respecto a las personas es quizá más complicado porque no son solamente aspectos, o sí, no sé. No. Sí. Un comentario muy rápido. ¿Me escuchan allá en espacio virtual? Sí. Perfectamente, se escucha. Gracias. Sí. No, es más un comentario, Enrique, porque hoy te agradezco porque como para hablar no había entendido o había entendido mucho menos el anexo. Ese anexo que tú estudiaste hace un año, que hoy vuelve al final. Simplemente tengo la impresión de que hay plena articulación o compatibilidad entre la respuesta a las dos objeciones, entre las que está metido el anexo y el anexo. Yo tenía la impresión de que la solución posterior, en cierto sentido, eliminaba o dejaba en segundo plano la solución asociada a este minuto, mal objeto, etcétera. Pero por las últimas líneas de ese texto que está ahí, que yo no había visto, aunque haya continencia auditiva, la expansión, esa potencia que da lugar en todo caso al final a ese segundo objeto, termina dando lugar a esa relación no mutua en la que el objeto es fundamento de una relación hacia Dios. Eso está dicho ahí, yo no lo había visto, y en ese sentido me parece que se articulan, solo que haya, la sociedad va a decir que es objeto no es nada, y las cosas que nos van a dejar firmados, pero me parece que aquí todavía subsiste el objeto como... Sí, es decir, el agregado sería anterior a la reportatio 36, como lo entiendo, ¿no? Porque la reportatio 36... En todo caso, posterior a ordinario. Claro, eso seguro, porque es un agregado, pero estaría abonando la tesis de que hay relación. Cuando la reportatio empieza diciendo que sí, pero en un momento ya se libera, ¿no?, de toda relación. Entonces hay que ver si simplemente está publicando. Pero hay otro agregado que coincide con la segunda vía. No hay relación. Claro. El agregado en la reportatio, ¿sí? No, agregado en la ordinatio se coincide con la segunda vía. Claro, la segunda vía que pone relaciones, pero no necesariamente. Que no las ponen, ¿no? Vos vas a ver las que no las ponen, ¿sí?
Claro, está antes, me parece, ¿no? Ese agregado está antes. Está en el 35. Claro, No, no en el 36. Oh, no, Claro. perdón, es un añadido al que alude Julio, que proviene, un añadido del Liber Scotti, o sea, en el que interviene Scotti, que proviene de la Reportatio Parisiense, porque no es necesariamente posterior la Reportatio al Ordinatio. La Ordinatio es un trabajo transversal que no terminó. Entonces es muy difícil establecer qué texto, por ejemplo, en el libro 1, qué vino primero y qué vino después. Pues precisamente por la cantidad de retogos que hay. Y lo mismo sucede con el prólogo de la reportación, ¿no? Que el texto que vos utilizás sobre justamente la imagen del Pélagus. Bueno, no importa eso, pero nada, era un detalle. 51. Sí. Bueno, no sé si allá hay más preguntas o comentarios. Mi, mi incomodidad es el hecho de que no me parece casualidad que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los pasajes de la continencia virtual pertenecen a las cuestiones que son sobre la esencia divina, no sobre el conocimiento divino, ¿no? Yo lo que entendí es que vos de alguna manera lo que hacías era como tomar el aparato conceptual de la continencia virtual de la esencia y ver de qué manera se puede aplicar al caso del intelecto. Porque yo veo que no es lo mismo decir, por eso decía que me parece que las posiciones de los críticos, de Pedro de Tomás y eso, en ese sentido decía que retroceden, porque es como que ponen la inteligibilidad en la esencia divina como anterior al intelecto. Pero para mí no es lo mismo decir que todas las cosas están contenidas en Dios, porque todas las perfecciones, porque Dios tiene todas las perfecciones. Todo lo que hay, ¿no?, está en Dios. A decir que todos los objetos de conocimiento posibles, todas las esencias posibles están contenidas en el conocimiento divino. Es lo que dice finalmente, que el objeto secundario está incluido en el objeto primario. Entonces, eso me lleva a mí al punto. Quizás lo que decimos con la conjunción, digamos, de la esencia y el intelecto, puede ser que, digamos, la contención virtual es como, no sé si es el enlace entre la esencia y entre la quaestio sobre de atributis, ¿no?, sobre la esencia de la naturaleza divina, y la quaestio sobre la inteligencia divina, o si es el enlace entre el primero y el segundo instante, el paso. Sí, yo me pregunto si no es que ¿cuánto está diciendo que hay la potencia? En el objeto del conocimiento divino está incluido todos los objetos posibles. ¿Por qué? Porque es infinito. Es un objeto infinito. En un objeto infinito está contenido todo eso. Claro, y es significativo que la cuestión uno de la reportación, la que vos señalaste sobre si puede haber un objeto distinto. Hay 3 argumentos presentados y hay 2 que Scotto dice, bueno, sí, esto está bien, pero se lo puede entender mal. Pero el tercero no dice nada, no le plantea ninguna objeción. Y ese párrafo empieza diciendo, lo que contiene algo en el ser, lo que contiene algo virtualmente en el ser, lo contiene virtualmente en el entender. Sí. Ahí es como si estuviera el paso, ¿no?, del arte. Y sí. Varias cosas entonces. En el reportario empieza a aparecer la continencia virtual. Sí. Eso es lo que me da la sospecha
de que de alguna manera toda la cuestión de la continencia, Escoto se empieza a dar cuenta que tiene que compatibilizar justamente la posición que Alumni le dice que es inconsistente, ¿no? Esa es una sospecha mía solamente. Me parece que la mayor cantidad de referencias a la continencia virtual aparecen cuando él dice que es probable la segunda posición de las tres que reseña, ¿no? O sea, la que de alguna manera hay relaciones, pero no son necesarias, ¿no? Por lo cual ese también es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, con esa sospecha es que voy o recupero esta idea de la proposición famosa de Escoto, y sobre todo una de las respuestas a las objeciones donde dice la razón de ser es la razón de entender, ¿no? Es decir, para mí hay lo que vos planteás, que me lo planteaste varias veces y que tenés razón, está hablando de el objeto, ¿no? Ahora, me parece que en ese conocimiento del objeto, todo eso que se da a nivel cognoscitivo responde al nivel real, ¿no? Que es esto de lo que está contenido en el ser real está contenido inteligiblemente. De todas maneras, me parece que ese parágrafo justo se lo tengo que dejar a Carlos cuando haga la edición de la reportario, porque Walter creo que no introduce virtualmente en un momento, y creo que no sí la introduce. Entonces, no es el texto de las dos ediciones, no es el mismo y cambia, me parece que puede llegar a cambiar, quizás no, pero me parece que ese texto que puede ser un poco el que haga la conexión, que explique la conexión de todo, puede ayudar, ¿no? De todas maneras, la insistencia de Escoto en que Dios es un ser inteligente, de alguna manera también ayuda, ¿no? A decir, bueno, que ese ser también es un ser inteligente, con lo cual, bueno. Pero a mí lo que me da la sospecha de que toda la discusión de la continencia y que se va dando sobre todo en la reportatio y en la Condive, que son textos más posteriores, y la inclusión en la reportatio 36, es que Escoto me parece se empieza a dar cuenta de que tiene que compatibilizar cómo él entiende la esencia divina con todos los atributos y qué pasa con las criaturas en cuanto no conocidas, sino en cuanto se encuentra en la esencia divina, esa virtualidad y el conocimiento que Dios tiene del objeto secundario, de las criaturas como objeto secundario. Pero bueno, me parece que él obviamente no lo deja claro y quizás hay que recurrir a todas esas otras nociones como para hacerse una imagen de a ver qué habría dicho o si podría haber sostenido esta tesis de la confusión, ya. Pues aparece... Estoy viendo a ver si dicen el aparato que utilicé, ¿no? Y... Sí. Me parece que es Walter el que pone un virtual inter. Perdón, Enrique, ¿podríamos acercarte y decir, no ven los pasantes? Sí, me parece que Walter, yo ahora tendría que llegar al aparato crítico, pero me parece que Walter pone lo que contiene a otro virtualmente en el ser real, lo contiene virtualmente en el ser intelectual. Parece que hace eso. Entonces, ahí yo ser real, esto seguimos discutiendo, ¿no? Pero son esas entidades que emanan de la misma esencia divina. Claro. Entonces, lo que contiene virtualmente en el ser real, lo contiene virtualmente en el ser intelectual. Y ahí queda mejor el paralelismo, digamos. ¿Qué pasaje es? Esto es el reportatio, la edición de NUN, reportatio 36, la edición de NUN, parágrafo 24. De todas maneras, yo sigo pensando a ver si es, me parece que es la misma esencia, pero si hay una distinción, ¿no? Entre sostener que es la misma esencia divina o la esencia como objeto primario.
lo sigo pensando eso, pero me parece que Scott entiende que hay un paralelismo por esto de la regla de Scott. ¿Hay más preguntas, Carlos? No, así que podríamos cerrar este primer bloque de la primera jornada. Nos estaríamos reencontrando a las 15 horas del hemisferio sur de Argentina, y para dar inicio a la sesión más larga de hoy, que es la vespertina. Agradecemos a todos la presencia, la intervención, de una manera muy especial a María José y a Enrique, a quienes le damos supongo, un aplauso virtual y presencial, remoto y cercano. Y nos volvemos a conectar entonces a las 15 horas de Argentina. Muchas gracias, hasta entonces.